Por ahí un compañero me había dicho, por ejemplo, y cúbica. Ok, a eso vamos. Bien, y cuadrada, pues ya lo habíamos aprendido, ya no lo sabemos de memoria, pero pues igual lo voy a representar aquí. Quedamos que eh, la unidad imaginaria era la raíz de menos 1. Entonces, menos 1, la raíz de menos 1 al cuadrado, pues quedamos que las raíces se eliminan y nos queda simplemente menos 1. Eso ya lo habíamos aprendido, pero bueno, ahí para repasarlo un poquito. Y por ahí un compañero decía, ¿y qué pasa cuando tengo y cúbica? Bien, podemos hacer lo siguiente. Hay una ley de exponentes que nos dice que cuando multiplicamos una base que es igual, sus exponentes se suman. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo representar la y cúbica como y cuadrada por y. Cuando tenemos un exponente de 1, no, tampoco se suele escribir, pero bueno, aquí lo voy a escribir en otro color para que les quede claro por qué es lo mismo que y cúbica. O sea, y cúbica yo lo puedo representar como y cuadrada por y a la 1, porque al sumar sus exponentes llegaríamos a y cúbica, ¿sí? Cuando tenemos así una variable, en este caso y, a un exponente, la parte de abajo se le llama base y estos numeritos se llaman exponentes. Entonces, la ley de exponentes nos dice que si multiplicamos dos bases iguales, sus exponentes se pueden sumar. Entonces, y cúbica es lo mismo que si lo represento como y cuadrada por y a la 1 o simplemente y. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ventaja tengo con esto? Pues que ya, para mí ya es conocido el valor de y cuadrada. Es menos 1, ¿no? Entonces quiere decir que voy a multiplicar a menos 1 por i. Entonces, menos 1 por i tiene un valor de menos i. Y así queda. ¿Sí? Ahora, vamos viendo otro ejemplo. Tenemos i a la cuarta. Podemos aplicar lo mismo que dijimos anteriormente, la ley de exponentes, que nos dice que cuando multiplicamos dos bases iguales, sus exponentes se suman. Es decir, esto lo puedo representar como i cuadrada por i cuadrada. Y ya sabemos que i cuadrada vale menos 1. Entonces quiere decir que puedo representar menos 1 por menos 1. Y menos por menos queda más. Y 1 por 1, 1. Entonces es 1 positivo. No le pongo el signo porque cuando tenemos un número solito y es positivo, no se suele escribir el positivo. ¿Sí? Entonces de ahí sacamos que i a la cuarta es 1. O también se puede apoyar uno de la ley de exponentes para la potencia. La ley de exponentes dice que cuando tenemos una base a un exponente y esto lo elevamos a una potencia, esos exponentes se multiplican. Es decir, yo puedo representar esto también como i cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Cuando elevo una potencia se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Es lo mismo que esto. Y vamos comprobándolo. Aquí si lo resuelvo sería poner menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es multiplicado el menos 1 por sí mismo dos veces. Es decir, esto mismo de aquí. Menos 1 por menos 1 quedaría 1 positivo. Y son dos formas de llegar a la respuesta. Ya sea con potencias o sea eh, con multiplicación. Ahora vamos viendo otro ejemplo. Y a la quinta. Bien. Aquí vamos a tratar de apoyarnos siempre de i cuadrada. ¿Por qué de i cuadrada? Porque es el valor que no sabemos de memoria. ¿Sí? Es muy fácil basarnos en i cuadrada porque sabemos que vale menos 1. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Yo puedo, por ejemplo, esto representarlo como i cuadrada por i cuadrada por i. El exponente 1 no se suele escribir, pero pues se los voy a escribir para que les quede claro, porque pues a veces hay esa confusión.
¿ok? Entonces, aquí la base es la misma, es i. Y si sumo los exponentes sería 2 más 2, 4, más 1, 5. Y si se fijan, pues aquí es 5. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto. ¿Qué ventaja nos da esto? Que sabemos el valor de i cuadrada. I cuadrada ya no sabemos de memoria que vale menos 1. Sería menos 1 por menos 1 por i. Menos por menos más, 1 por 1, 1, 1 por i, pues i. Y si nos apoyáramos de potencias, pues podríamos poner i cuadrada al cuadrado por i, porque aquí tendríamos 2 por 2, 4, más un exponente que está aquí que no se escribe, pero que se sabe que existe ahí el 1, pues nos quedaría 5. Y esto es equivalente a esto. Y pues aquí sería poner menos 1 al cuadrado por i. Y menos 1 al cuadrado, voy a poner más bonito el puntito porque no quedó muy bien ahí. Menos 1 al cuadrado es 1 por i, y llegamos a la misma respuesta. Siempre hay que tratar de basarnos de la i cuadrada. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos i a la 8. Tratando de basarnos en i cuadrada, pues podemos poner, si por ejemplo nos basamos en potencia, pues podemos poner i al cuadrado a la cuarta, ¿sí? I cuadrada sabemos que vale menos 1, ¿no? Y menos 1 a la cuarta. Ok. Hay una regla matemática que nos dice que cuando tenemos una base negativa elevada a una potencia par, siempre queda positivo. ¿Por qué? Porque tendríamos menos por menos más. O sea, lo voy a escribir para que quede más claro aquí arriba. Menos 1 a la cuarta sería menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces aquí al multiplicar menos por menos quedaría más. Ese más al multiplicarlo por el menos de aquí, más por menos quedaría menos. Y este menos que resultó al multiplicarlo por el menos de aquí, menos por menos, quedaría más. ¿Sí? Entonces, siempre que elevamos, esta regla no la podemos aprender de memoria porque siempre cumple. Cuando tenemos un número negativo elevado a una potencia par, el resultado siempre va a resultar en positivo. Entonces, 1 a la cuarta, pues sabemos que 1, no importa a qué potencia lo elevemos, siempre es 1, porque, por ejemplo, 1 al cubo, pues es 1 por 1, 1 por 1, 1, sigue siendo 1. Entonces, sabemos que da 1 y con la regla de que un valor negativo elevado a una potencia par da positivo, sabemos que queda 1 positivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el número, con el ejemplo de i a la 13. Bien, i a la 13, pues sería, basándonos en al cuadrado, podemos poner i al cuadrado a a la 6 la podemos poner para que quede 12 y luego multiplicado por i. ¿Sí? Porque aquí quedaría 2 por 6, 12. Más un exponente de aquí sería 13. Esto es equivalente a esto. Y i cuadrada sabemos que vale menos 1. Pues quedaría menos 1 a la sexta por i. ¿Sí? Seguimos la regla de que cuando elevamos un número negativo a una potencia par, sale positivo. Y sabemos que 1, no importa qué potencia lo elevemos, siempre es 1. Entonces quedaría 1 por i, quedaría i. Y si se fijan, se va dando como un patrón, ¿no? Es menos 1, menos i, 1, y luego i positivo. Y bueno, aquí ya no seguimos,
de hecho aquí nos seguimos. Estos de aquí podemos ver un patrón. Estos tendríamos que sacar y sexta y séptima para ver que se repite este patrón, porque aquí ya se brinca 3 lugares y aquí se brinca otros 5 lugares, pero estos de aquí son consecutivos, 2, 3, 4 y 5, y vemos un patrón, ¿no? Menos uno, menos si, uno i. ¿Sí? Entonces, suponiendo que se repite ese patrón, pues i sexta pensaríamos que i sexta podría dar tal vez menos uno. No, sería cosa de ver. No, i sexta quedaría uno positivo, ¿no? Como que el patrón empieza en esto. ¿Sí? Sería cosa de revisarlo, pero existe un patrón donde se repite menos uno, menos i, uno, y positivo, y en algún momento se repite este patrón. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario de este ejercicio? Ah, no, sí, perdón. Sí tenía razón con lo que les dije. Lo voy a hacer por curiosidad. Si se fijan, i a la sexta sería como si pusiéramos i cuadrada al cubo. ¿Sí? I cuadrada quedamos que era menos uno y al cubo. Ok, existe una regla que nos dice que cuando tenemos un número negativo elevado a una potencia impar, sigue siendo negativo. Y uno, no importa a qué potencia lo elevemos, sigue siendo uno. Entonces quiere decir que aquí 1 al cubo sería 1 y menos 1 al cubo, pues se respeta el signo negativo. Entonces quedaría menos 1. Entonces sí se vuelve a repetir ese patrón, porque en i sexta nos dio menos 1, volvió a empezar aquí. Entonces, i séptima, lo más probable es que nos dé menos i, y luego sigue i octava, que seguiría 1 en el patrón. Entonces, es un patrón que se va repitiendo. Entonces, te puedes apoyar de i cuadrada o te puedes apoyar de ese patrón. O sea, vemos que i cuadrada, i cúbica, i cuarta, i quinta es menos 1, menos i, 1 y i. Y luego se repite ese patrón. Esos 4 valores se repiten.